En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio en el que nos piden que calculemos la masa de un cilindro y nos dicen cuál es el radio de ese cilindro y su altura, sabiendo que su densidad es de 0,8 gramos partido por centímetro cúbico. Vamos a ver que no es un ejercicio complicado, pero tenemos que manejar algunas cositas que supuestamente hemos aprendido antes en matemáticas. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte por favor que si te gusta el contenido que hago en el canal, pues te suscribas y si te gusta el vídeo al final le des al me gusta. Es algo muy extraño en mí hacer esto antes de hacer la resolución del ejercicio, pero últimamente observo que en el canal las visitas han decaído mucho, en el sentido de que, bueno, pues habrán cambiado otra vez el famoso algoritmo y la manera de poder seguir haciendo vídeos y poder seguir adelante con el canal sería si tuvieras en cuenta lo que te acabo de decir. Bien, dicho esto, continúo con la resolución. Nos dan como dato la densidad del cilindro. Tienes que saber que la densidad se puede definir o se define como el cociente entre la masa del sistema que sea y su volumen. Como nos dan el dato de la densidad, parece claro que este dato lo debo usar. Y fíjate que además en esta expresión tengo algo que es la masa, que es precisamente lo que quieren que calcule. Así que podría despejar de esta expresión el valor de la masa y lo tendríamos como el producto entre la densidad y el volumen, y ya tendría una expresión en la que yo podría hacer uso de ella para calcular la masa del cilindro, que es lo que me están pidiendo. Pero hay un pequeño problema. Y es que en esta expresión tengo dos cosas que no conozco. Tengo la masa, que no la conozco, pero tampoco conozco el volumen del cilindro. Así que podríamos pensar que no vamos por buen camino. No obstante, fíjate que el otro dato que te dan, o los otros datos que te dan, serían el radio de ese cilindro y la altura del mismo. Y eso, ¿por qué? Pues parece claro que es que voy a poder calcular el volumen, que es la otra cosa que no conozco, a partir de estos datos. Para eso, déjame que me vaya y me centre en lo que es el cilindro. Como puedes ver, aquí tengo un cilindro y fíjate que me están dando como dato el radio, que te lo voy a marcar aquí, ¿verdad? Este sería el radio del cilindro. Y además también me están dando como dato, como ves aquí, la altura del cilindro. ¿Y cómo podríamos calcular el volumen, que es lo que quiero calcular a partir de estos datos? Pues fíjate que podríamos rescatar la expresión del volumen del cilindro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy simple. Fíjate que para calcular el volumen de esta figura tendríamos que conocer cuál es la superficie de su base. Vamos a suponer que esta fuera la base, que por aquí atrás, ¿verdad?, va a ser exactamente igual que la que tengo pintada arriba. Vamos entonces a suponer que yo pudiera calcular la superficie de esta base, y si la multiplico por la altura, al ser una superficie que es una dimensión, ¿verdad?, de L cuadrado, y lo multiplico por la altura, que es otra dimensión de L, son longitud, en este caso una longitud y la otra superficie, tendría L al cubo, que es dimensión de volumen. Así que fíjate que yo podría simplemente, sabiendo la superficie de la base y conociendo como conozco la altura, poder calcular ese volumen. Fíjate que la expresión sería, por lo tanto, la superficie de la base, que es un círculo, y sabemos que sería pi por r al cuadrado, por el dato de la altura. Y todo esto lo conozco. Yo conozco r y conozco h, y pi es una constante. Así que podría tranquilamente calcular ese volumen. No tengo problema alguno para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aplicar esta fórmula, pero para el caso con los datos que me dan. Así que el volumen de mi cilindro sería, por lo tanto, aplicando esto, pi por el radio al cuadrado. El radio me han dicho que son 5, por lo tanto al cuadrado, y centímetros al cuadrado, y por la altura, que me han dicho que eran 15 centímetros. Fíjate que si haces la operación, vas a obtener como dato del volumen 1,18, vamos a ponerlo así, por 10 elevado a 3. Y la unidad que vas a obtener serían centímetros cuadrados por centímetros cúbicos. Ya tienes el volumen de tu cilindro. Fíjate que era lo único que no conocías, te lo marco aquí, ¿verdad?, en tu expresión de la masa. Ahora ya conoces la densidad y conoces el volumen. Por lo tanto, el cálculo de la masa se hace inmediato. La masa de tu cilindro va a ser
En este caso, la densidad que me ha dicho que eran 0,8 gramos partido por centímetro cúbico y ahora vendría el dato del volumen que acabas de obtener, 1,18 por 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. Podrías cancelar centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y ya sí vienes a obtener el dato de la masa, que son 944 gramos. Con esto queda resuelto el ejercicio. Fíjate que ha sido bastante simple de hacer, pero nos hemos tenido que detener en el cálculo del volumen del cilindro y también conocer la definición de densidad para poder realizar el ejercicio. Lo dicho, si te ha gustado, le das al me gusta y si te suscribes al canal, me ayudas a seguir con el canal adelante y haciendo vídeos como este. Muchas gracias.